tema que vamos a ver la semana pasada, que no pude. En este mes de junio vimos medidas de dispersión simple, con datos simples, luego con datos no agrupados, y después vimos, o por último serían estas medidas de dispersión para datos agrupados en tablas, ¿no? En tablas de frecuencia o en tablas de distribución. Lo que se calcula dentro de estas medidas de dispersión pues es el rango, la desviación media, la varianza y por último la desviación estándar, ¿no? Son esas cuatro medidas de dispersión que vamos a calcular. Yéndonos al cuadernillo o al libro de trabajo, estaríamos en la página 144 para el que quiera guiarse con el libro. Básicamente lo que vamos a hacer es resolver, o el ejercicio pues ya está resuelto, ¿no? Nada más es ver cómo sacamos los valores y posteriormente tenemos unas 3 ejemplos que hay que resolver. Entonces nada más lo vamos a explicar. Vamos a terminar con este tema de medidas de dispersión y ya después el siguiente tema pues ya tenemos medidas de posicionamiento o límites estadísticos. Son cuartiles, deciles y percentiles, pero eso va a ser para el siguiente módulo. Lo vamos a ver en el tercer módulo en julio, perdón. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Ok, miren, entonces guiándonos, bueno, este es el ejemplo que tenemos en la página 144. Estas son medidas para distribuciones de frecuencia o tablas de frecuencia agrupadas, ¿sí? Agrupadas en clase. El ejemplo anterior fue no agrupadas y el primero fue simplemente para datos simples, las mismas medidas de dispersión. Ok, bueno, entonces en este ejemplo tenemos esta pequeña tablita ya con estos datos dados. Aquí no calculamos nada, los datos ya se nos proporcionaron. Entonces aquí lo único que vamos a calcular en esta tabla pues es el rango, ¿no? Que nos está aquí. Aquí se nos está pidiendo. Y es bastante sencillo el rango. El rango simplemente es tomar el límite superior, que incluso ahí ya está indicado. Sí, el límite superior aquí lo tengo. El inferior, perdón. El mínimo, y acá tenemos el límite máximo o el límite superior y menos el límite inferior. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esos dos valores y los vamos a restar, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia, como dice aquí la fórmula para calcular el rango, ¿no? Entonces aquí tomamos primero el superior, que en este caso es 98, ¿sí? Menos el inferior, que es 50. Eso está destacado ahí en rojo. Hay que ponerle el igual para que me lo tome como me haga la operación. Bueno, y ahí tenemos ya calculado el rango. Entonces el rango de esta tabla de valores es 48, ¿no? Es el límite superior menos el límite inferior, y de esa manera ya obtenemos nuestro rango, ¿no? Ok, segundo paso es calcular la desviación media, para lo cual, bueno, tenemos nosotros que calcular también la media de los valores que tenemos aquí. Acuérdense que una media o media aritmética o promedio también llamado pues es la suma, ¿sí? En este caso de los valores. Tenemos la fórmula, en este caso de los límites, bueno, el límite superior más el límite inferior y entre 2 para este caso, ¿no? Es la forma de calcular la media cuando yo tengo valores agrupados en intervalos. Cuando tenemos datos simples, pues sí sumamos todos los datos, ¿no? Si fuera, ya lo vimos en una tabla anterior, un ejemplo, donde cuando es un único valor, un dato simple, pues vamos sumando esa sucesión de datos, y ahí sí los vamos a dividir entre el número de datos totales. Pero como en este caso tenemos los datos agrupados en intervalos, aquí lo que hacemos es sumar el límite
inferior más el límite superior, en este caso 50 más 98, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Y tenemos entonces aquí este valor que es el de 74. Entonces nuestra media es de 74. Vamos a ver. Bueno, que aquí en el cuadernillo, si podemos ver ahí en la página 145, en la tabla 3.13, nos dice que la media es de 75. Hay una pequeña diferencia que igual ya lo habíamos comentado en una clase pasada, que parece que el libro maneja una pequeña diferencia, pero al final recuerden que se ajustaba, ¿sí? Al final recuerden que los valores se ajustaban y quedaban igual los resultados. Pero bueno, nosotros vamos a seguir la media como debe ser, en este caso sumando el límite inferior más el límite superior entre 2, y me da 74, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera me da decimales, entonces es 74 simplemente. Aquí el libro maneja 75, pero bueno, es una leve diferencia que al final la vamos a ajustar, ¿no? Al momento de que estemos haciendo los cálculos en la tabla. Lo vimos en un ejemplo anterior. Ok, bueno, tenemos para calcular la desviación estándar, pues bueno, estos son los mismos datos de aquí arriba, ¿no? Son mi información. Vamos a calcular la clase. Fíjense que esta X sub índice Y es conocida como clase. Aquí. Y en estos casos, cuando tengo datos agrupados en intervalos, pues la clase igual se va a calcular sumando los límites. En este caso el límite inferior, que es este, menos el límite superior, perdón, más el límite superior. Aquí está la formulita. Es 50 más 56 divididos entre 2. Esa es la forma de calcular el límite, en este caso, de este primer renglón que tenemos aquí. Bien, entonces al hacer esta operación, sumamos 50 más 50 sería 106, entre 2 me da 53. Esa es la primera clase de este primer renglón, o de este primer intervalo. Y así nos vamos sucesivamente. Después vamos a sumar 57 más 63 entre 2, 64 más 70 entre 2, 71 más 77 entre 2, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí los resultados. Ok, y eso serían las marcas de clase, ¿no? Si tienen dudas, lo hacemos con la calculadora. En este caso 57 más 63 entre 2, 60. Ok, bueno, entonces ya tenemos ese dato, la clase, aquí la columna, tenemos los datos de la clase. Después tenemos aquí una diferencia en valor absoluto de lo que es la clase menos la media. No sé, aquí no le puedo poner la X con una rayita arriba, ¿no? Así es el valor o como se representa la media, pero esto es lo que significa estos caracteres, ¿no? En este caso es la clase menos la media. Entonces ya tengo la clase, es la columna que acabamos de calcular, que tenemos aquí a la izquierda, y también ya tenemos la media. La media es este valor que tenemos, ¿sí? A la izquierda tenemos nuestra media y tenemos nuestra clase. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la clase, ¿sí? Y le vamos a restar la media. En este caso vamos a tomar el 53 y le vamos a restar 74.
Al hacer esa operación me va a quedar un valor negativo, pero como dice que también se va a aplicar lo que es valor absoluto, ¿sí?, de ese resultado, eso es lo que significan estas diagonales o estas líneas paralelas. Están indicando que aplique valor absoluto a el resultado de esta operación. Entonces aquí el resultado de esta operación va a ser negativo, porque 53 le resto 74, pues me va a dar un valor negativo. ¿Sí? Vamos a hacer en la calculadora. No sé si se ve la calculadora, coméntenme, porque en la clase anterior estaba usando y me decían que no se veía, pero bueno, aquí entonces tengo la calculadora. Entonces vamos a hacer la operación. Entonces decimos que es 53 menos 74, ¿sí?, y nos da un número negativo, en este caso menos 21, pero como nos está pidiendo valor absoluto de dicho valor, pues entonces voy a dejar ese número sin signo, vamos a decir, o con signo positivo, ¿no? Entonces en lugar de menos 21 aquí debe de ser simplemente 21. Por aquí tengo la función que utilicé, ¿sí?, la operación que hice en Excel, y la función que en este caso la función se escribe como ABS, que significa valor absoluto del resultado de la operación, en este caso de 53 menos 74. ¿Ok? Hacemos lo mismo para cada celda, ¿sí?, le restamos la clase menos la media, y en caso de que nos dé negativo, bueno, siempre vamos a aplicar valor absoluto. Entonces simplemente vamos a dejar ese valor o ese número sin signo o con signo positivo, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces aquí tenemos los resultados. Okay. Entonces aquí ya tenemos los resultados de esa operación en esta columna, ¿no? Por último, nos pide que este valor o la columna que acabamos de calcular, que fue la clase menos la media, la multiplique yo por la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta, recordemos, es esta de aquí. Vamos a indicarlo. Esta es mi frecuencia absoluta. Por lo tanto, vamos a hacer o vamos a tomar estos valores, en este caso la clase menos la media, que es este valor que tenemos aquí, y multiplicado por la frecuencia, que es este valor que tenemos aquí. Entonces esos valores son los que se van a multiplicar, en este caso 3 por 21. ¿Sí? Esa es la operación que vamos a hacer. Es en la calculadora. Ahí tenemos la calculadora, entonces hacemos la operación en este caso. 3 por 21 nos da el resultado de 63. Bien, ahí está. Entonces a multiplicar 3 por 21 son 63, y de la misma manera multiplicamos 11 por 14, 9 por 7, 19 por 0, 13 por 7, 8 por 14 y 7 por 21, ¿no? Vamos a llenar los valores. Ok, bueno, ahí tenemos ya los resultados. Bueno, entonces ya tenemos aquí los valores correspondientes a la tabla. Era lo que nos estaban pidiendo. Bueno, también nos van a pedir aquí la sumatoria de este valor. ¿Sí? Aquí es la suma de todos estos valores, me da este número 630, ¿no? Bueno, y por último, pues ya vamos a pasar a lo que es el cálculo de la desviación media. En este caso vamos a tomar dos valores, que es este valor que acabamos de obtener, la sumatoria de esa última columna,
toda la suma de esos valores, divididos entre n o el total de datos, ¿no? En este caso. Y el resultado pues es el que vamos a expresar nosotros aquí. Bueno, ya está ahí, ¿no? 9. Vamos a ver una calculadora. Se mueve mucho. Bueno, aquí ya está en la operación, ¿no? Aquí entonces son 630 entre 70 y ya tenemos el resultado, que es 9. Ahí en su cuaderno aparece 92. Aquí hay un pequeño errorcito. Es 9.2. Simplemente que se comieron el punto ahí en el cuadernillo, pero es 9.2, ¿no? O sea, si hacen ustedes esa operación que les está indicando ahí, por ejemplo, vamos a hacerla para que veamos, ¿no? En el libro marca 644 como la sumatoria de esta última columna, ¿sí? Que es la clase menos la media multiplicada por la frecuencia. Nos marca 644, entonces 644 entre 70. Entonces ese es el valor que varía, ¿no? En la calculadora nos da 9.2. Nada más que ahí póngale márquenle ahí en su cuadernillo el punto, porque dice 92 y eso nos puede causar pues nos puede confundir, ¿no? Pero es a mí me dio 9 y en el libro es 9.2, no 92, ¿no? Hay que corregir esa parte. Si hacen ustedes el cálculo se van a dar cuenta. Bueno, entonces ya tenemos que la desviación media es de 9 o 9.2, entonces ya vieron que al final se ajustan o quedan muy cercanas, ¿no? No hay problema, principalmente por el caso de que se tomó la media como, o la toma el libro como 75 y yo la tomé como 74. Pero bueno, yo me basé en cómo se realiza el cálculo de la media, y aquí pues tomaron un valor un poquito diferente, ¿no? Pero igual no nos afecta en el resultado, la variación es mínima. Ok, después vamos a calcular ahora la varianza, ¿sí? Bueno, nuevamente nos pide la marca de clase, que bueno, esta ya la calculamos. Vamos a poner, ya la tenemos aquí, es de la misma forma, ¿sí? Son los mismos valores que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces bueno, ya tenemos la clase. Y esta es nuestra frecuencia absoluta. Bien. Ok, ahora nos pide una operación en la cual tengo que tomar la clase, que es este primer valor, x subíndice y, y me pide nuevamente que le reste la media, que nuevamente aquí tenemos nosotros nuestra media, es de 74. Pero ahora esos valores los vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces aquí tenemos la marca de, la clase, que es 53. A 53 le vamos a restar la frecuencia. Vamos a hacerlo en una sola operación. Abriendo paréntesis, 53 menos 3, pues ya sabemos que es 50 elevado al cuadrado, y nos da un valor de 2500. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver. No, se me alegra la calculadora. Bueno, aquí está la operación. Si pueden verla, ahí está, ¿no? En este caso dice que es 53. Ah, perdón, yo me equivoqué. Era menos, tomé un valor erróneo, perdón, tomé la frecuencia. En este caso dice que es la clase, aquí está indicada, punteada,
a indicarla, es la clase menos la media, esta corresponde a la clase, y pues esta corresponde a la media que tenemos aquí, ¿sí? Entonces vamos a volver a hacer una calculadora. Entonces esos dos valores se restan. A 53 le resto 74, ¿sí? Y ya habíamos quedado que nos da menos 21, me da un número negativo. 53 menos 74. Pero como lo elevamos al cuadrado, igual que en el caso anterior que sacaba valor absoluto para evitar números negativos, aquí también al elevar un número negativo al cuadrado, pues se vuelve positivo, ¿sí? Porque también acuérdense que se multiplica en un número negativo, cuando lo elevamos al cuadrado el signo también se multiplicó, se eleva, ¿no? O sea, es como decir menos por menos me da más, ¿no? Entonces, bien, tenemos entonces aquí nuestro resultado es de 441. Bueno, yo había tomado un valor erróneo ahí en la calculadora, tomé 3 cuando no era 3, ¿no? Lo correcto sería 53 menos 74 elevado al cuadrado. Ahí está, 441. Ok. Bueno, y así lo vamos a hacer sucesivamente con los demás valores, ¿sí? Ahí está. En este caso, nuevamente tomo el valor del siguiente renglón, que ahora la clase es 60 menos 74. Otra vez me da un negativo, me va a dar menos 14, pero al elevarlo al cuadrado se va a convertir en número positivo, ¿no? Y vamos marcando todas las demás. Bueno, y ahí tenemos ya los resultados de esas operaciones, ¿sí? De la clase menos la media elevadas al cuadrado. El último cálculo que vamos a hacer es donde vamos a multiplicar ahora sí la frecuencia absoluta por el resultado de lo que nos dio esta columna anterior, que fue la clase menos la media elevada al cuadrado, ¿sí? Y esa multiplicada por la frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, ¿sí?, la media. Bueno, ya no tomaré, ya no sería necesario, ya tenemos el resultado ahí, ¿sí? Entonces lo único que vamos a tomar es la frecuencia, ¿sí?, este dato de aquí, y lo vamos a multiplicar por la columna que acabamos de calcular, que es la clase menos la media elevada al cuadrado. Entonces esos dos valores son los que vamos a multiplicar, o sobre los cuales se va a hacer la operación. Ok, entonces vamos a multiplicar 3 por 441. Con la calculadora hacemos la operación. Entonces sería 3 por 441 y le damos resultado de 1323. Okay. Ahí está. Entonces aquí solamente multiplicamos este valor de la frecuencia absoluta por los valores de esta columna. Bueno, y así sucesivamente hacemos las mismas operaciones. Y bueno, aquí ya tenemos los resultados de cada una. Importante en esta última columna, sí tomar la sumatoria. Es la única que me va a interesar, la suma de dichos valores, ¿no? En los demás no, solamente en esta, porque estos son los valores que se toman para el cálculo. De hecho aquí está, ¿sí? 69. Ok, sí, es 69. Ok, bueno, ya que tenemos hecha nuestra tabla, ahora ya vamos a tomar los valores o parte de los valores que generamos en esa tabla. Vamos a tomar este valor, que es de 1212,
y vamos a tomar también este valor, pero dice la fórmula que es n-1. Ahí está en su libro, si pueden ver la fórmula. Dice el valor de la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la diferencia entre la clase menos la media elevada se divide entre el dato de n-1. Entonces hay que restarle 1 a 70, es por eso que aquí nos da 69, ¿sí? De ahí proviene ese valor. Aquí entonces 70, pero menos 1 me da 69, ¿sí? Y este valor, sí, pues no se modifica, se pasa tal cual. Entonces ya tenemos aquí una desviación estándar. Esta es la varianza. Vamos a cambiar ese título. Ahora hacemos esa operación con esos dos valores. ¿Sí? Esta es varianza. Vamos a dejar así. Bueno, hacemos dicha operación, esta calculadora. Entonces tenemos 9212 y entre 69 y nos da 133.5. Ahí está. Ok. La varianza en el libro, como tomamos una media de 75 en lugar de 74, varía un poco, ¿no? En lugar de 133.5 nos da 132.5, pero no es mucha la diferencia. Entonces en este caso, bueno, aplicamos esta pequeña fórmula y aquí lo que calculamos fue varianza, porque necesitamos, sí, varianza. Este es el resultado o el valor de la varianza. El último dato de estas medidas de dispersión pues es la desviación estándar, que esa pues ya no necesito hacer ninguna tabla como en las anteriores. Ya lo único que voy a tomar pues básicamente lo que es la desviación estándar es una raíz, o es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, del valor de la varianza, ¿no? Aquí está representado, ¿sí?, el valor anterior que acabamos de calcular, que es de 133.5, y simplemente le aplicamos raíz. Aquí se nota, solo se toma el valor de la varianza y se aplica raíz cuadrada, ¿okay? Entonces simplemente aplicamos raíz cuadrada a ese valor. Ahí está la operación, la función raíz a ese valor, a ese 45, es este que tenemos aquí. Ok, y nos da 11.6. En el cuadernillo aparece como 11.5, es una pequeña diferencia, basadas principalmente por la media, ¿no? Que el libro tomaba 75, nosotros tomamos 74, pero pues nosotros sacamos la media, haciéndolo de la forma correcta. Y el libro varía un poquito la media, desconozco, pero bueno, lo correcto es, vamos a decir que la forma más correcta es esta que acabamos de calcular, de 74 y no de 75, ¿no? Entonces de esa manera ya tenemos nuestras medidas de dispersión. Calculamos el rango, calculamos la desviación media, calculamos la varianza y al final la desviación estándar, que es bastante simple porque simplemente vamos a aplicar raíz a la varianza, ¿no?, al resultado o al valor de la varianza, y ya tenemos nuestra desviación estándar. Estos son los 4 datos que se calculan en las medidas de dispersión. Después vienen 3 ejemplos con tablas ahí ya dadas incluso, ¿sí? Bueno, aquí yo hice varias tablas, ¿sí? Tengo 3 pequeñas tablas. Simplemente lo que hice fue agregar un dato más, vamos a decir, a cada una. Aquí ya se las dejé yo con todos los datos que debe de llevar, ¿sí? Vamos a calcular frecuencia, vamos a calcular la clase, vamos a calcular este valor para la desviación media, ¿sí?, y estos dos valores para la desviación
estándar, que básicamente el dato más importante va a ser la suma de estos valores, ¿no? Estas dos últimas tablas, pero para eso tengo que pues calcular primero o hacer la operación de la media menos, perdón, la clase menos la media y valor absoluto en caso que me dé negativo. Después lo multiplico por frecuencia y tomaría la sumatoria, ¿no? El valor. Posteriormente hacemos lo mismo con estas dos. Bueno, les voy a ayudar, vamos a hacer este ejercicio, nos da tiempo, todavía tenemos 20 minutos, ¿sale? Ok. Bueno, la frecuencia es esta, aquí vamos a omitir esta, ¿sí? Ya que aquí nos están dando la frecuencia. Número de estudiantes. Entonces esta, vamos a omitir esta columna, ya no era necesaria. Ok. Ya que la frecuencia aquí la tenemos. Bien, vamos a calcular la clase. Recordemos entonces que para calcular la clase, en estos ejemplos donde tenemos las frecuencias agrupadas en intervalos, pues aquí hay que sumar, ¿sí? Hay que sumar el límite superior más el límite inferior y dividirlo entre 2. Entonces la operación me quedaría como 1 más 3 entre 2. Paréntesis. Okay. Y me dice que nuestra marca, perdón, la clase, es que también se le conoce como marca de clase o clase, sería 2, ¿no? Y así sucesivamente vamos haciendo cada operación. En este caso 4 más 6 entre 2, ¿sí? La siguiente sería 7 más 9 entre 2. Siguiente renglón sería 10 más 12 entre 2. Siguiente renglón tendríamos 13 más 15 entre 2. Siguiente. Aquí sí no puedo copiar la fórmula porque no me funcionaría, tenemos que hacer la operación individual, vamos a decir, ¿sí? Entonces aquí sumamos 16 más 18 y divididos entre 2. Y último cálculo, 19 más 21, ¿sí? Me hice mal, 19 más 21 y divididos entre 2, ¿ok? Bien. Entonces ya tenemos nuestra clase. Es un dato que necesitamos. No hemos calculado la media. Bien, vamos a calcular el valor de la media. Ok, recordemos que en este caso, como están agrupadas, no podemos sumarlos uno por uno porque son intervalos. Entonces lo que voy a hacer es sumar el límite inferior, ¿sí? Y nos faltó el rango. Ok, bueno, entonces lo calculamos el rango. Aquí sumaría 1, que sería el límite inferior, y 21, que sería el límite superior. Entonces el cálculo sería, vamos a hacerlo, 1 más 21, y esos dos valores divididos, sumados y divididos entre 2. Entonces tendría 11 entre 2, tendríamos 21. Ok, tenemos la media, no calculamos el rango. ¿Qué vamos a hacer? El rango, lo que vamos a hacer es tomar igual el valor, aquí es una resta del valor más alto, que en este caso es 21, y le vamos a restar el valor más pequeño o el límite inferior, ¿sí? Entonces sería 21 menos 1, bueno, es 20, ¿no? Lo ponemos directo. De esa forma calculamos el rango. Entonces ya tenemos el rango y la media, que son
valores adicionales que tenemos que calcular. Bueno, ok, vamos a calcular la siguiente columna. Aquí me piden que haga la operación donde tome la clase y le reste la media, ¿sí?, que acabamos de calcular. Aquí está. Vamos a destacar. Vamos en azulito para que... Ok, entonces la operación dice que me va a dar un... Bueno, vamos a hacerlo así primeramente. Entonces tengo, o me pide la clase es 2, sería 2 menos la media, que en este caso es 11. Bueno, me va un negativo, ¿sí? Pero para evitar que me dé negativos, pues vamos a aplicar valor absoluto. La función es ABS y simplemente lo que hace es quitarle el signo, ¿no? Entonces aquí ya podemos bueno, copiar todavía no. Bueno, vamos a hacer la siguiente para copiar simplemente la fórmula. Es valor absoluto o la función de qué valores. Bueno, en este caso de esta celda 9 de 7 menos la media, ¿sí? Está en la celda G2, nada más que aquí vamos a hacer una pequeña, vamos a agregar esto para que no se mueva esa celda, ¿no? Si no, no me va a marcar un error al momento de copiar la fórmula. Ok, y ahora sí, entonces ya tenemos los valores de esta columna, que es la clase menos la media, valor absoluto, para evitar que nos dé negativos, porque en algunos casos nos va a dar negativos. Vamos a la siguiente columna. Ahora dice que multiplique yo la frecuencia, que en este caso es este dato que tenemos aquí. Vamos a multiplicar frecuencia, que es este valor, esta es la frecuencia, por el dato que acabamos de calcular, que es clase menos la media y valor absoluto de dichos resultados, ¿no? Entonces vamos a hacer esa operación. Ok, vamos a hacer directamente aquí en Excel. Entonces aquí vamos a multiplicar la frecuencia por la columna de la clase menos la media, valor absoluto, y es todo lo que hay que hacer. Entonces ya tenemos ahí nuestro resultado. Vamos copiando simplemente la fórmula para obtener los demás. Ok, y ya tenemos ahí calcular esta columna. Entonces aquí ya puedo, bueno, ya el rango ya lo sacamos. Aquí pudiera yo sacar el valor de la desviación media. ¿Sí? Recordemos que la desviación media, bueno, me pide la sumatoria de todos estos resultados. Entonces vamos a sumarlos. La sumatoria me dice que es 512 y ese valor lo vamos a utilizar aquí. Entonces, la media, recordemos que era la sumatoria de este valor que tenemos aquí, dividida entre n. Aquí n ya no lo calculamos. Bueno, vamos a regresarnos aquí. Ok, vamos a copiar esto para acá y vamos a ver n. Bueno, desde el principio aquí nos dicen cuántos son. Bueno, no dice cuántos estudiantes. Vamos a calcular nosotros el total, aquí simplemente sumando las frecuencias, ¿no? Sumamos estos valores para saber cuántos estudiantes son. Okay, son 100 estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es dividir 510. Vamos a rezarnos para que no se me pierdan. Aquí está la desviación media, ¿sí? Dice, bueno, aquí siguiendo aquí esto, dice que tomamos este valor y lo dividimos entre n, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer acá.
tomamos el resultado de la sumatoria de esta columna, ¿sí? Vamos a indicar y lo dividimos entre 100. Ok, y ya tenemos ahí nuestra desviación media. Ok, siguiente es calcular la varianza. Bueno, para calcular la varianza primero debemos resolver estas dos columnas. Ok, bueno, aquí entonces seguimos tomando los valores, que es la clase menos la media nuevamente, que aquí la tenemos, la media. Vamos a destacarla. Okay, bueno. Elevada al cuadrado. Pues lógicamente, al igual que aquí, me dio un número, negativo. Hagan de cuenta que es este valor, me dio menos 9 y elevados al cuadrado, pues me va a dar 81, ¿no? En este caso. Entonces, potencia la función para que me lo eleve al cuadrado, ¿sí? Primero tengo que hacer esta operación que marca aquí, que dice que es la clase menos la media, que es 11, y la potencia, que va a ser 2, ¿no? O lo voy a elevar al cuadrado. ¿Para qué? Aquí estoy poniendo simplemente los parámetros que me están marcando, ¿no? La potencia va a ser entonces la clase menos la media. Este 2 me indica que elevado al cuadrado. Bueno, utilizando la función potencia para que haga la operación, ¿no? Y no tengan que estar haciendo una por una. Entonces, como quedamos, nos da 81. Pensé que era 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. Y bueno, aquí ya nada más vamos copiando la fórmula. Y más rápido. Aquí me da un valor 0, 0. Vamos a dejarlo así. Ok. Después nos pide multiplicar este valor que acabamos de calcular por la frecuencia. Entonces aquí en este paso lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar, vamos a tomar este valor y lo vamos a multiplicar por la frecuencia, ¿sí? En esta última columna es lo que nos está pidiendo que realicemos. Entonces hacemos nuestra operación, tomamos este valor, la frecuencia de cada renglón, y la multiplicamos por esta última columna que acabamos de hacer, que es la clase menos la media elevada al cuadrado, y listo, ¿no? Ya tenemos nuestros valores. Simplemente copiamos la fórmula y ya tenemos los valores. Al igual en esta columna nos piden, la fórmula nos pide la suma de esos valores o la sumatoria. Entonces vamos a seleccionarlos, los sumamos para obtener la sumatoria. Entonces aquí tengo este valor, ¿sí? Bien, vamos a ver, entonces calculamos la varianza. Para la varianza nos pide, ¿sí?, este valor dividido entre n, pero acuérdense que es n menos 1, entonces en este caso en lugar de 100 vamos a utilizar 99. ¿Sí? Y ya tenemos aquí nuestra varianza. Lo voy a redondear. El último dato pues es la desviación estándar. ¿Okay? La desviación estándar pues ya no necesito hacer ninguna tabla. Aquí lo único que tengo que hacer es sacar raíz cuadrada de este valor. Vamos a hacer con la calculadora. Entonces, vamos a ver con Excel. Aplicamos la función raíz cuadrada y le indicamos de qué valor, en este caso de este valor de 276.413. La tabla podríamos simplificar
todo el proceso. Entonces esta es la manera como quedan o cómo van a resolver ustedes. Todavía les faltan dos ejercicios. Aquí está el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la misma forma, ¿no? Acuérdense aquí quitar esta columna, se las voy a quitar ya que la frecuencia ya está. Es aquí en este caso el número de vuelos. Aquí también la frecuencia ya está, puse una columna de más. La frecuencia es el número de camiones, ¿ok? Pues ya vimos el ejemplo del cuadernillo y ya resolvimos pues uno de los ejercicios, por si tenían dudas de cómo hacerlo, pues ya está hoy uno resuelto, ¿no? Entonces me tienen que terminar o entregar estos dos ejercicios para estar completos, ¿no? Y pues la próxima semana vamos a tener van a hacer una pequeña evaluación muy sencilla de principalmente conceptos y yo creo que un ejercicio nada más. ¿Sale? No sé si